tan importante esto que en el favor de Dios podamos ver esta noche, porque dice que rogará al Padre y dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice otro consolador. A veces cuando hablamos de otro consolador, pensamos exclusivamente que el Espíritu Santo es el único que tiene esa ministración o esa función de consolar. Sin embargo, Jesús no dijo solamente mandará al consolador, sino que dijo mandará otro consolador. Porque Dios Padre siempre había consolado al pueblo de Israel. Cuando Jesús se manifiesta, trajo consuelo también al pueblo de Israel. Y ahora venía el Espíritu Santo, pero lo más, diríamos, peculiar de esto es que el Espíritu Santo no solamente iba a estar acompañándonos, sino que la Biblia claramente dice que iba a estar dentro de nosotros. En Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Era una necesidad que Jesús se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Se había cumplido su tiempo, su ministerio, su función, y era el tiempo que el Espíritu Santo viniera. Y desde que el Señor ascendió y el Espíritu Santo vino, está todavía actuando en la iglesia. En Romanos capítulo 8, versículo 9 a el 11, Romanos 8 del 9 al 11 dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Dice, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Veía el otro día un comentario que me dio un poco de risa, porque decía alguien ahí, con estas palabras, ¿verdad? Decía, usted sabe que la Biblia claramente y dice de que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y la mayor parte del tiempo se pone esto en relación al matrimonio. Valga la redundancia, el día martes tenemos seminario matrimonial, discipulado matrimonial aquí en este lugar a las 8 de la noche. Pero usualmente esto cuando se habla de este versículo, se dice la mayor parte del tiempo en relación al yugo del matrimonio. Sin embargo, es más amplio, más extenso también en muchas otras cosas. Pero lo que me daba un poco de gracia es ver el comentario de alguien que decía, cuando un hijo de Dios se une, dice, con un no creyente, su suegro es el diablo, decía. Y aunque suena así muy duro, pero la realidad es que así es. Imagínense tener de suegro al diablo, hermano, es una cosa tremenda, ¿verdad? Pero por eso en Romanos dice, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y quizás eso, en algún momento a nosotros, cuando nos damos cuenta de las debilidades que tenemos en este cuerpo de bajeza, podríamos pensar que andamos en la carne. Pero mire, hermano, si usted nació de nuevo, si yo nací de nuevo, hermano, fuimos trasladados de la carne al Espíritu, del reino de oscuridad al reino de la luz. Y aunque todavía el pecado nos alcance, pero es muy distinto eso a vivir una vida de pecado y estar esclavo del pecado. Por eso cuando está hablando aquí dice, estáis no en la carne sino en el Espíritu, pero dice, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Qué se refiere, pastor, que el Espíritu es otro Espíritu? Entonces, no, es simplemente una manera distinta a decir al Espíritu Santo. Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Recuérdese que por eso le digo que el concepto de la Trinidad es un concepto que no podemos entender, sin embargo, en toda la palabra de Dios existe y lo que sí podemos es creerlo y estamos llamados a creer. Dice entonces, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, ahora note esto, si Cristo está en vosotros, y le repito una vez más, si Cristo está en vosotros, ¿cuántos creen ese verso?
Ahora, ¿dónde está Cristo? Según la Biblia no dice que Él está sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿por qué dice aquí, y si Cristo está en vosotros? Exactamente, por eso le digo, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Es diferentes maneras en que se manifiesta eso. Dice, y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, note cómo lo pone, el cuerpo muerto a causa del pecado, porque como alguno decía en un escrito, yo lo creo así también, desde el momento que un bebé nace, está comenzando a morir. Esa sentencia está ya dictada para todos nosotros. Y no sabemos si vamos a llegar a una edad avanzada o a media edad o algunos aún desde la niñez, porque está decretado ya así. Por eso, hermanos, aunque suene así como muy espiritual o muy místico, pero es que esta vida es un sueño, hermanos. Este es nada más un tiempecito de lo que realmente nosotros vamos a experimentar, ya estando en Cristo, por supuesto. Bueno, y aunque no estando en Cristo, déjeme decirle algo. Suena muy radical si usted cree, lo creo, así lo dice la Biblia y tengo que decirlo. De hecho, todos vamos a tener una eternidad por delante. La diferencia es, unos van a estar en gloria y otros van a estar en tormento. Es lo que la palabra de Dios dice. La eternidad le espera al hombre, pero podemos elegir pasar una eternidad de gloria o pasar una eternidad de tormento. Entonces, cuando está hablando acá, dice, el Espíritu, el que tiene el Espíritu de Cristo, si no lo tenemos, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Si algo no se va a morir dentro de nosotros es el Espíritu. Dice, está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús, y ahora ya habla distinto. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús, ¿quién resucitó a Jesús? Dios Padre. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. La Trinidad en acción. Dice, si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Mire cómo lo pone. Cristo dice que está habitando en nosotros, pero no está habitando Cristo en sí, sino que es el Espíritu Santo, que es Dios también, que es el otro consolador y que se identifica como el Espíritu de Cristo. Pero usted me dirá, pastor, mire, si yo estaba un poco confundido con la Trinidad, hoy voy a salir más confundido. Por eso le digo, no lo vamos a poder entender. Voy a usar este versículo, este decir, que lo creo, lo voy a aplicar a mi vida. Gente más inteligente que yo no ha podido comprenderlo y se ha dado por vencido. Cristiana. Han llegado a la conclusión, no se puede comprender, lo que sí podemos es creerlo. Y ese quizás es el centro de la meditación que quiero dejar en su corazón. Y mire, y Dios actúa de esa manera, de una manera impresionante, voy a usar esta expresión yo. Por eso Dios es más grande que lo que nosotros podemos comprender. Mi deseo es que cada vez que conozcamos más de Jesús podamos adorarle a Él con más devoción, con más anhelo, con más admiración, hermano, por lo grande que es. ¿Adoraría usted a un Dios que puede entender y puede pronosticar sus movimientos? Si algo yo estoy convencido, y lo digo con todo mi corazón, desde mucho tiempo atrás, no tanto tiempo atrás, pero sí a varios tiempo atrás, estoy convencido que en cada situación de nuestra vida, Dios está en control. Que no lo entendamos, eso hasta cierto punto ya no debe de preocuparnos tanto, sino poder creer, Señor, pero tú estás en control. Y confiar, Señor, tú estás en control. Ahora, 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Tenemos entonces a Dios, a Jesús dentro de nosotros? Sí, manifestado a través de el Espíritu Santo. Pero es lo mismo. O no sé si será lo mismo, pero es Dios.
lo que la Biblia dice. Ahora, vea conmigo versículo número 17, dice. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará, mire la diferencia, y estará en vosotros. Ahora, dice ahí que ni le veis, o el mundo no lo puede conocer porque ni le ve, dice, ni le conoce. Ahora, obviamente nosotros no lo hemos visto porque es invisible, pero sí le conocemos. ¿De qué manera le conocemos? Bueno, por las manifestaciones que tiene a nuestra vida. Versículo 18 dice, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Una vez más, a través de la persona del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Claramente, este versículo lo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Eso lo dice claramente la Biblia. Romanos 8:9 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Perdón, ese versículo lo hemos visto, ¿verdad? Si en verdad el Espíritu... no, es lo mismo. Dice, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, una vez más recalca, el tal no es de él. Mateo 28:20 dice, enseñándoles a guardar todo lo que os mando, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Prometió que iba a estar con nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Primera de Juan 4:13 dice, en esto sabemos que permanecemos en Él, mire esto, y Él en nosotros, que nos ha dado su Espíritu. Oiga esto, permanecemos en Él y Él en nosotros. Una vez más, estamos en Él y Él en nosotros. Le repito esto porque es sumamente importante. Estamos en Él y Él en nosotros. Si se hiciera vida esa palabra y pudiéramos nosotros ver el significado de esta palabra, si creemos a la palabra de Dios, esa es una palabra que nos daría fuerza en cualquier situación difícil que tuviéramos en la vida. La Biblia dice que estamos en Él. El diablo puede gritar y decir, hoy sí te voy a acribillar, te voy a matar. Yo estoy en Cristo. Eso dice la Biblia. Y Él en mí. Eso dice la Biblia. Si eso se hace una revelación en mi vida, mire, puede cambiar mi mente. Porque le voy a decir algo, hermano, como un reto quizás. Los cristianos somos gente distinta. A lo menos tenemos las herramientas para ser gente distinta. El mundo puede vivir en aflicciones, en desesperación. ¿Cuál fue una de las cosas que el Señor le dijo a los discípulos? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Es una realidad. ¿Por qué? Porque estas palabras nos garantizan, dicen, que estamos en Él y Él en nosotros. Hermano, ¿dónde vive usted? Yo vivo en Cristo. Pero en este cuerpo y en esta tierra vivo en tal y tal dirección. Pero realmente mi realidad espiritual es, estoy en Cristo y Él en mí. Discúlpeme que sea tan específico porque quiero llevarlo al centro de esto y hay otro pasaje que recalca esto. Versículo 19 dice, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Recuérdese que hasta este punto multitudes lo habían visto. Pero él dice, un poco más de tiempo, y está hablando literalmente de horas en este momento de su ministerio. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Le dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mira algo interesantísimo. Fíjese que no hay un récord bíblico que Jesús cuando resucitó
se manifestara a otros que no fueran sus discípulos. Dejando claramente aquí cuando dice un poco más de tiempo y el mundo ya no me va a ver. No se manifestó a los fariseos, no se manifestó a los religiosos, se manifestó solamente a sus discípulos. Por eso les dice, el mundo ya no me va a ver más. Pero en un poco de tiempo ustedes me van a ver. Obviamente lo van a ver glorificado de una manera distinta. Por eso no va a encontrar usted un récord ahí donde diga, y se apareció a los fariseos diciéndoles, vieron incrédulos. Nada. Se manifestó a los suyos nada más, cumpliendo lo que les había dicho. En 1 Corintios capítulo número 15, donde es versículo 1 en adelante, que es un pasaje que resume lo que es en sí el evangelio, quiero leerlo con usted porque recalca esta verdad. Dice 1 Corintios 15 del 1 al 9, lo voy a leer. Dice el apóstol Pablo, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Porque os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, dice, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció, mire, a Cefas, después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a los apóstoles. Dice, y el último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque soy el más insignificante de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Ahí no dice Pablo que se apareciera a religiosos o a las multitudes, cumpliendo lo que el Señor había dicho, un poco más de tiempo y no me veréis más. Y el mundo ya no me verá más. La última manifestación visible que tuvo el mundo fue en la cruz. Resucitado, ya no lo vieron. Quizá podría decir que aún ni los mismos soldados pudieron verlo cuando resucitó, del impacto que tuvo glorioso. Pero sí lo vieron sus discípulos. Se manifestó a ellos. Ahora, Romanos capítulo 6, por favor acompáñeme aquí. Romanos capítulo 6, búsquelo conmigo por favor del versículo 1. Vamos a leer estos versículos, aunque realmente lo que más me interesaría que pudiera yo transmitirlo es una palabra de este trozo de versículos. Pero en Romanos capítulo 6, del versículo 1 al 11 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y dice, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, andemos en una vida nueva. En otras palabras, cuando nos bautizamos, morimos y volvemos a nacer. O sea, tenemos una nueva vida en ese momento. Es lo que la Biblia dice. Porque si hemos sido unidos a Él en semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, oiga esa frase, si hemos muerto con Cristo, si ninguno de nosotros quizá ha tenido la experiencia de que usted diga, ah, sí, hermano, mire, cuando yo acepté a Jesús, inmediatamente me trasladaron a la cruz y yo también expiré. No pasó eso. Pero la Biblia dice, y es otra de las cosas, pastor, pero no entiendo eso, ¿cómo es? No esperemos entender muchas cosas. La Biblia lo dice, y en el momento que nosotros
tomamos la decisión por la misericordia de Dios, porque Él es el que lo hizo, nos identificamos en el bautismo, morimos con Cristo, algo pasa, es como que en la cruz hubiéramos muerto también con Cristo. Es lo que la Biblia dice. Dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? No más. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Y eso me gustaría decirlo otra vez. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Él nunca jamás va a morir. Porque por cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero cuanto vive, vive para Dios. Ahora, la palabra que quiero dejarla a su corazón viene ahorita, que a mí me ha bendecido muchísimo esto. Así también vosotros, aquí donde entramos nosotros. Así también vosotros. La palabra es esta. Consideraos. Dice, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué le digo que eso a mí personalmente me bendice mucho? Me bendijo y me bendice. Es que cuando habla de consideraos, la palabra lo que está diciendo en su raíz es, tómenlo como un hecho. Tómenlo como un hecho. En otras palabras, no es que usted esté enfrentándose al pecado diciendo, voy a considerar que estoy muerto, voy a considerar que estoy muerto, voy a considerar que estoy muerto. Y al final usted dice, ay, pecó este muerto. No, porque eso de una u otra manera quizás me ha pasado y le ha pasado a usted. Y puedo venir y decir, entonces no estoy considerando lo suficiente y queremos por fuerza humana tratar de vencer la debilidad humana. Eso no va a pasar. Cuando habla de considerar es que a pesar de que hayan tropiezos en el camino, a pesar de que de vez en cuando, como el apóstol Pablo dijo, el querer hacer lo bueno está en mí, pero hay algo que me atrae a lo malo, al grado que él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? E inmediatamente dice, gracias doy a Jesucristo. Mire, considerar es algo así como haga de cuenta que usted hace el último pago de algo. Voy a pensar, por ejemplo, de una casa. Usted hace el último pago de esa casa. No le han dado el título. Todavía quizás en el lugar de registro aparece que hay lo que le llaman aquí una hipoteca, un lien holder. Pero al usted escribir ese cheque, o al ver usted que en el pago del internet dice su pago fue recibido, usted considera que ahora sí esa casa es suya. No le han dado el título, no le ha llegado a la casa, pero usted sabe que hizo el último pago ya. A veces tenemos fe en esas situaciones que vivimos. Yo quisiera que usted y yo tuviéramos fe a lo que la palabra de Dios nos dice acá en Romanos, que dice que por la muerte de Cristo, nosotros entonces morimos al pecado. Y dice, así también vosotros consideraos, en otras palabras, echen mano a esa palabra y sepa que en el futuro de cada uno de nosotros, en el futuro de cada uno de los que somos de Cristo, está ya decretado que hemos muerto al pecado
y el pecado no tendrá, va a haber un momento en el pecado ya no tendrá absolutamente nada que ver con nosotros. Consideraos muertos al pecado. Por eso no le quiero dar hoy licencia que venga y diga, pastor, entonces me da licencia entonces a que nosotros no le demos guerra al enemigo, no le demos guerra al pecado. Por eso comienza diciendo este versículo algo muy importante. Dice, ¿continuaremos en pecado entonces para que la gracia abunde? De ninguna manera. Pero cuando el pecado llegue a afectar nuestra comunión con Dios, porque al que es genuino cristiano, el pecado le va a afectar su comunión. Por eso dice ahí, y complete conmigo para ver si estamos en la misma página. ¿Qué le comenzamos leyendo? Dice, si me amáis, guardaréis mi palabra. Entonces no puede haber un genuino amor con una genuina desobediencia. Pero el pecado nos alcanza. El pecado va a llegar a afectar la comunión con Dios y es en ese momento en donde en lugar de decir, ay, miserable de mí, como decía Pablo, y quedarse dándole vueltas al miserable de mí y no levantarse, es en ese momento donde tenemos que decir, pero gracias a Dios por Jesucristo y sé porque hay un decreto divino, porque está escrito en algún lugar ahí, que mi deuda ha sido pagada y el pecado no tiene señorío sobre mi vida y voy a ser libre totalmente del pecado y de sus consecuencias. Por eso dice, consideraos vosotros mismos como muertos al pecado, pero dice, pero vivos en Cristo Jesús. Y Colosenses 3 del 1 al 4 dice, si habéis pues resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Fíjense que ahí no dice vais a morir, sino que ya lo hace como un decreto, porque habéis muerto, es decir, a la vieja manera de vivir, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde estamos? Estamos en Cristo. Y Él está en nosotros. Esos son decretos que trascienden la vida que estamos viviendo. Eso es usted y ese soy yo. Si esto no es verdad, entonces, hermanos, estamos en una religión nada más. A lo menos yo y muchos acá creemos que esta es una realidad. Yo estoy en Cristo. No le voy a decir que no nos preocupemos por las situaciones, pero es muy distinto a que tengamos una preocupación incontrolada que nos lleva a la locura. ¿Y ahora qué va a pasar? A venir y decir, Señor, pero en medio de todo esto, Señor, aquí traigo toda mi ansiedad, aquí traigo toda mi preocupación, aquí traigo todo esto que está rodeando, Señor. Aquí está. Tu palabra dice que yo la presente, yo lo presente. Estoy actuando de acuerdo a tu palabra. Y va a oír desde el cielo una voz de aprobación que le va a decir quizás algo parecido a esto. Take it easy, tranquilo, yo estoy en control sobre tu vida. Dice entonces que pongamos la mira, porque hemos muerto con Cristo, que pongamos la mira en las cosas celestiales. Y dice, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, esto viene a nuestra vida. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Le voy a decir algo. Una de las cosas que de un tiempo atrás yo estoy pidiéndole constantemente al Señor, querer experimentar eso, porque lo maravilloso del Evangelio no es solamente que tengamos las cosas que Dios ha dicho, sino que podamos experimentarlas en un momento determinado. Es el hecho de que dice la palabra de Dios que Dios pone el querer y el hacer para su propia beneplácito. Es Dios el que va a hacer que en nosotros surjan deseos espirituales. Óigame bien esto. De Él depende, fíjese. No depende de nosotros, porque nosotros
Como el Señor le dijo a los apóstoles, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Lo único que nosotros debemos hacer es dar el primer paso. Es todo. De ahí, si nosotros damos el primer paso diariamente, dar el primer paso de búsqueda, diría yo específicamente en un tiempo de oración, que se lo he dicho, pueden ser 5 minutos, 10 minutos, dar el primer paso. Dios en el transcurso del día, en el transcurso de la semana, va a comenzar a generar en nosotros un deseo de poder estar buscándole a Él, de estar pegado a Él. Lo único que tenemos que hacer es dar el primer paso. Dice el libro de Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora, le comento esto porque la realidad del Espíritu Santo en nosotros es innegable. Que la podemos entender, no la entendemos. Que la vamos a entender algún día, no sé, quizás ya estando en gloria, la podremos entender según lo que la palabra de Dios dice. Entonces, quiero concluir con usted en el versículo 20, por favor, léalo conmigo. Versículo 20. Dice, en ese día, ¿cuándo? Cuando Él se ha manifestado. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, mire, y yo en vosotros. Por eso le digo, el misterio de la Trinidad es algo que no se va a poder comprender en esta vida. Dice en el verso 20, un poco más de, perdón, verso 20 dice, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora, hasta ese día conoceremos el trabajo del Dios omnipresente. Pero lo que le quiero dejar en su corazón es, hermanos, estamos en Cristo, Él está en nosotros. Y como creyentes podemos nosotros vivir y hacer realidad las promesas de Dios a nuestra vida. Amén. Pongámonos de pie esta noche. Quisiera usted hoy hacer vida a esta palabra y sea cual sea las situaciones que puedan rodear su vida en este momento, echar mano a las promesas de Dios.